¿Cómo les va, gente? Video de Siciliano en su taller. Bueno, en esta ocasión les quería mostrar una llavecita sacabujías que hice cuando era un chico. Creo que tendría entre 12 y 13 años. Yo en aquella época andaba mucho con los motores 2T, los motores Minarelli, que para mí son los mejores, los motores de Dadal, Yuki. Eso en motos chiquitas. Después también estuve con Zanela 125, todos motores 2T. En aquel momento no importaba mucho el tema de la contaminación, y cuando terminaba de armar un motor me gustaba, si bien se mezclaba la nafta y el aceite, o lo que ahora se conoce como 2T, ahora es bajo humo y un montón de cosas. Incluso creo que ya lo van a prohibir los motores 2T. Yo la hacía un poquito gorda de aceite, o sea, humeaba, pero yo sabía que mantenía refrigerado el motor, la fricción de los aros en el cilindro iba a estar más lubricada, dado que bueno, estaba recién armado y por ahí un poquito duro el motor. Entonces bueno, ¿qué pasaba? Cuando quedaba regulando mucho tiempo, por ahí se empastaba la bujía y yo no tenía herramientas como para desarmarla y bueno, limpiarla, volverla a poner. Entonces siempre tenía que andar renegando con una pinza o una tenaza que había, que era de mi bisabuelo. O sea, en esa época no tenía herramientas. Creo que lo dije en muchos videos, pero lo vuelvo a repetir. De ahí creo que nació el amor a las herramientas que tengo, de la necesidad. Bueno, les voy a mostrar la llavecita. No es ninguna genialidad para algunos, pero siempre tengan presente que la fabricó un chico de 12 a 13 años. Bueno, gente, esta es la llavecita, un típico cañito. Si no me equivoco, era un pedacito de caño de escape de ciclomotor que estaba completamente tapado y no servía más. Bueno, yo lo aproveché, lo calentaba en la cocina, me acuerdo, y iba con el martillito al cordón de la vereda. Mi vieja me dejaba hacer esas cosas. Lo mismo que hervir los carburadores en la cocina. Y bueno, le daba forma hasta que quedó con el hexágono perfecto para la bujía. Y después lo calenté y lo enfrié en aceite, como para darle un pequeño templado. Después le hice un agujerito para pasar un manguito para poder aflojarlo. Y bueno, un fierrito que creo que era de un espejo de ciclomotor que se había roto y lo recuperé de ahí. Después le di una manito de pintura negra como para que quede la herramientita. Y bueno, la usé varios años. Después obviamente las cosas fueron cambiando, fui trabajando y comprando mis herramientas. Pero créanme que hasta el tope le hice. A veces me asombra la mente de un chico hasta dónde puede llegar. Si bien esto no es ninguna genialidad, pero qué sé yo. Me asombra cómo la necesidad agudiza el ingenio. Les mando un saludo. Este es otro video de Siciliano en su taller. Y después les voy a mostrar otras herramientas que he fabricado también por las mismas circunstancias. Les mando un saludo.